Lo definimos en realidad como una novela histórica, fundamentalmente histórica, aunque es una metanovela, porque es una novela que habla de sí misma. Es decir, acá hay tres personajes, digamos, importantes, y uno que está por encima, digamos, que es Dios, ¿no? Que es un personaje que aparece y desaparece y no está construido sobre la base de la solemnidad que uno podría pensar, porque si no sería aburridísimo y no interesaría. Es un enlace entre Santa Brígida de Suecia, que fue una santa del siglo XIV, que cuando enviuda decide donar parte de su patrimonio para gente necesitada y por supuesto para sus hijos supérstites, porque uno había fallecido, había muerto, y a otro lo desheredó porque la volvía loca. Por otro lado están las beguinas. Entonces, de alguna manera dialogan siglo XI, siglo XIV, beguinas, que son mujeres de la caridad, que están en realidad como si fueran una sociedad cooperativa nucleada por la Gran Dame, católicas, pero no dogmáticas, y Santa Brígida del siglo XIV, que sigue el dogma católico, no obstante lo cual utiliza a partir de la viudez parte de la herencia del señor feudal que era su marido, Gustaf Olafsson, y lo dedica para, por un lado, crear una orden sobre la base de las 7 reglas de San Agustín, porque ella lo seguía mucho a San Agustín, y por otro lado viaja por el mundo con su estrategia política, porque además de ser una gran intelectual, que hablaba latín por supuesto, era una gran estratega política, luchaba para que todos los países, como podría ser en ese momento el fragmento de lo que fue después Dinamarca, Suecia, etcétera, porque inclusive en Suecia no había lengua, había una medio lengua germana antigua. La estrategia de ella era tratar de luchar contra el papado corrupto que estaba en Aviñón, y gracias a ella, si bien fue después de muerta, lograron que ese papado se trasladara a Roma. Es muy extraño el tema porque es una mujer que en el siglo XIV muere cuando tiene 70 años, quiere decir que tenía una salud física e intelectual imponderable, y al mismo tiempo lo interesante es que la canonizan prácticamente pocos años después de haber fallecido, cosa que es muy extraña dentro de la Iglesia Católica, porque generalmente hay todo un proceso de canonización mucho más largo. Yo creo que eso se debía a las razones de poder, porque era una mujer poderosa, y a mí me interesó porque ella el poder lo utilizaba políticamente para unir, no para odiar. Y el caso de las beguinas también me interesó mucho porque eran mujeres viudas o solteras que entraban y salían de la congregación según quisieran, pero estaban íntegramente dedicadas a la caridad. Estas beguinas, Valen y Milea, que pongo en esta novela histórica, son personajes inventados por mí sobre la base de, esos sí son ficcionales. Lo de Santa Brígida es mitad historia, mitad ficción, como se escriben hoy día las novelas históricas, y luego el enlace es el siglo XXI con una protagonista que es filósofa, que está muy peleada con el mundo porque le mataron en África por ser misionera a su única hermana que era monja, y bueno, de alguna manera va construyendo y hablando y escribiendo que va construyendo esta novela. Por eso hablo de que en realidad son 4 novelas: la historia de Inés, que es la del siglo XXI, las beguinas, que empiezan en el siglo XI y se juntan en el siglo XIV con Santa Brígida, y el siglo XXI con Inés, que es la que se queja de su vida, es escéptica, pesimista, y habla de cómo está escribiendo esta historia. O sea, hay 4 líneas narrativas, porque aparte hay también metaliteratura. Yo creo que es porque puede llegar a construir con los años una teoría del poder que sea diferente a la que hemos construido en todos los países del mundo hasta ahora, basándonos más precisamente en lo que decía ayer el Papa León XIV en España, que el poder tiene que estar al servicio de los demás, al servicio de la gente.